Recording is on. Hola y Bueno, bienvenidos a la Cantina del Ateo. En esta ocasión tenemos una conversación casual entre dos personas que tienen puntos de vista diferentes con respecto a la realidad y la existencia de Dios. Está con nosotros Sebastián por parte de la Cantina del Ateo. buenas las tengan todos. Buenas las tengas. Y nos acompaña Boanerges, quien por lo que entiendo tiene una posición presuposicionalista. Boanerges, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto. Bueno, siendo una plática informal, lo único que voy a hacer es dar una especie de punto de partida para que ustedes dos se sigan, y en algunas ocasiones puede ser que interrumpa o no, pero intentaré reducir mis interrupciones para no ser disruptivo específicamente, ¿no? Boanerges, por lo que entiendo, tu punto de partida, desde donde parte todo, es que Dios existe. ¿Es así? ¿Nos puedes explicar? Claro, sí. Primero que todo, como presuposicionalista, cosa que por ahí se malentiende, eh, tengo que aclarar que Dios es mi presupuesto. En este caso, cuando hablo de presupuesto, es una condición previa, necesaria, ya sea de inteligibilidad o de posibilidad. En este caso, yo tomaría a Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios trino, como el punto de partida, mi punto epistemológico y punto ontológico de partida. Que a través de esto puedo, como digo, defiendo el cristianismo como una posición filosófica, como a nivel de cosmovisión. Una cosmovisión está compuesta por una teoría de realidad, o sea, metafísica, una teoría de conocimiento, epistemología, y una teoría de ética, una teoría moral. Así que creo y sostengo que el cristianismo puede dar una explicación y sustentar estas tres teorías que son propias de una cosmovisión, dando así la única explicación y justificación de la experiencia humana. Entonces parto de Dios que sin eso, sostengo, no se podría tener una explicación o justificación de la experiencia humana. Eso sería más o menos mi punto de partida. Nada, pues muy bien. Pues no sé qué decirte, la verdad. Interesante. Antes de eso, te quería preguntar cuál sería tu visión, tu cosmovisión. Soy existencialista. Soy Okay. existencialista. Por lo que, pues la existencia es la condición sine qua non, es decir, es la condición necesaria. Y ya está. Y lo único necesario para explicar el mundo es la existencia. Mm. Bueno, aunque este sería un tema muy largo sobre la discusión, a mí me parece o me llama la atención, bueno, claro, hay que decirlo, ¿no? La existencia, el existencialismo ofrece, digamos, a ver, no es que sea estrictamente existencialista, porque pues no lo soy, no creo que nadie en el siglo XXI sea capaz de sostener un existencialismo estricto, em, pero sí que, digamos, dentro de mis lecturas y cosmovisiones, sí que me inclino hacia el existencialismo ateo, evidentemente. Claro, claro. Em, Hay un par de cosas ahí que me llaman la atención del discurso, digamos, inicial. Tres en concreto. Digamos, el primero es Dios, ¿no? Dios es un presupuesto necesario. Ok. El segundo, va a seguir, lo vamos analizando punto por punto, pero bueno, para terminar esto, necesario decir así. Disculpa, no se te está escuchando, se te escucha un poco cortado. Perdón, es que tengo problemas con el micrófono. ¿Me escuchan bien ya? Ahí sí. Sí, me toca cambiar esta cosa. Bueno, como venía diciendo, hay que rescatar que el existencialismo pues también es una cosmovisión que ofrece una metafísica, es decir, una explicación del ser, Sí. de las cosas, una ontología, una epistemología particular, dada desde la fenomenología, y una ética particular, el compromiso existencial, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ya se empieza a derrumbar, creo yo, una de las primeras tesis que enarbolaste, que es que el cristianismo es el único sistema pues no, no es el único. Hay muchos más sistemas. Sí, te lo reconozco, o sea, quizás debía haberme expresado en el sentido de que
lo que en verdad estaba diciendo es que es la única que pueda ser posible en un sentido eh, coherente la Ujú. explicación de estas tres teorías. No estoy diciendo así que no haya otras. Obviamente toda cosmovisión está compuesta por estas tres teorías. Si no estuviera compuesta por estas tres teorías, no sería una cosmovisión en sí como tal. Ujú. Entonces ahí partiendo. Bueno, pues igual y todas son coherentes, ¿no? O sea, todas se explican coherentemente. O sea, insisto en ¿Vos que decís, a vos mí, decís que a todas mí me explican la parece, no sé, experiencia? no. ¿Cómo? ¿Vos decís que toda cosmovisión explica la experiencia de forma coherente? Pues dentro de su propio sistema o sea, no, yo lo que estoy diciendo es que todo sistema dentro de su propio sistema es coherente. Si no fuese coherente dentro de su propio sistema, se caería el sistema. ¿Sí me va a entender? Ujú, sí. Sí, entonces, pues decir que una explicación coherente, pues está bien, o sea, parece que todo sistema, en tanto sistema, es condición, otra vez es condición sine qua non que sea coherente. Si no es coherente como sistema, como teoría, pues no nos sirve y no se Bueno, sostendría. sería bueno entonces plantear los desafíos a las cosmovisiones. Los Sí, desafíos. sí, sería muy interesante, sería muy interesante. Sería muy interesante plantearle también desafíos al cristianismo, por ejemplo, ¿no? Que no Sí, da cuenta de todas las realidades humanas posibles. claro, sí. Podríamos empezar como una vez, creo que lo hemos dialogado, no he podido desarrollarme bien ese tiempo, pero hablemos, por ejemplo, vos seguramente sos profesor de filosofía, ¿no? Sí, Bueno, yo soy estudiante, no soy profesor todavía, está bien. pero seguramente estás relacionado, o en este caso estás bastante familiarizado con el problema de los unos y los muchos. De lo uno y lo finito, sí. Sí, no, mejor dicho, los particulares y los universales. Ujú, sí, o los Ok. finitos y los infinitos, sí. Pensando este problema, nosotros nos Ah, encontramos, vamos aquí a estar, de hecho, porque toda cosmovisión abarca esto, o a menos que vos me contradigas y bueno, lo podemos discutir. ujú, Porque mi punto de agarre es este justamente, que en la experiencia tenemos, en la experiencia sensorial y fáctica, tenemos los particulares, hechos separados en cierto sentido, por eso se le ujú, llama particulares, ujú, que están en constante cambio. ¿Estamos de ujú, acuerdo hasta ahí? sí, Ok. Luego tenemos los universales, que son estas verdades abstractas en las cuales nosotros podemos unificar los particulares y el resultado de esta unificación da por resultado el conocimiento. ¿Estás de acuerdo con eso? Estos no. universales abstractos. No estás de acuerdo, ok. No estás de acuerdo en que a través de estos universales, como los principios de lógica también, como el de identidad, nosotros Ujú, que tenemos, ujú, podemos unificar los hechos de la experiencia que están separados y dispersos, unificarlos y el resultado de esa unificación es la capacidad de categorizar las cosas y por ende tener un conocimiento de alguna, de lo que sea. A ver si te entiendo. Me estás A ver. diciendo que la lógica, que está basada en conceptos y por tanto los conceptos en categorías y en clases, según Aristóteles, es decir, que Ujú. algo que de por sí está categorizando el mundo y clasificándolo, no sirve para categorizar y clasificar al mundo. ¿Sí eso es lo que estás diciendo? Sí, pero también tendríamos que tomar, por ejemplo, cuando yo digo principio de lógica, sería bueno aclarar que me refiero tanto a principios ontológicos como principios de lógica. O sea, no son solamente meras conceptualizaciones, sino que son principios propios del onto, propios de la realidad, propios del ser. O sea, nosotros, cualquier cosa para poder interpretar la realidad, o sea, por ejemplo, tenemos cantidad de perros de distinta raza, pero nosotros tenemos ya sea hemos formalizado la concepción o la idea de perro. Esa capacidad que tenemos nosotros de unificar esa Ujú, variedad, eso ujú, se le considera un principio ontológico, un principio de lógica, o ujú. como le quieras llamar. O sea, Y yo estoy para ti, diciendo, y para ti eso es conocimiento. una vez que se logra eso, una vez que unificamos los particulares, esa capacidad de unificar se da el conocimiento. Si no, no podríamos nosotros categorizar, ni siquiera podríamos hablar de aquello, ni conceptualizarlo. Ah, ok, ya te entiendo. O sea, estás apelando casi que al entendimiento. Claro. Ok, sí, sí, el entendimiento. ¿Lo ves tú como, perdóname, como una ¿Cómo? herramienta? O sea, ¿para ti el entendimiento es una herramienta o es...? El entendimiento, o sea, no, es el resultado justamente de Ah, esta experiencia, la unificación de los particulares en el universal abstracto. o sea, el entendimiento es un resultado necesario, ¿sí? Ujú.
Ok. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, no, continúa, si vas a decir algo. No, está bien, te escucho tú disertas. Bueno, entendiendo esto, tenemos entonces los universales y los particulares. Estos particulares se consideran como los muchos y el universal como el único. Ujú. Ahora, a nivel de cosmovisión, muchachos, aguántame un cachito que tengo una llamada de mi madre. No sé si esto me va a dificultar un toque. Si puedo cortar un toque y me uno rápidamente. Dale. Y Recording is on. regresamos. Adelante, continúen. Bien, Estabas exhibiendo el problema de los universales y de ok. los particulares. Bueno, nosotros entonces tenemos estas leyes lógicas operando Ujú, y siendo aplicables al mundo particular, a los hechos particulares. ujú, Esta aplicabilidad. Ok, ujú, entonces la pregunta que el presuposicionalista hace desafiando a toda cosmovisión, incluida a sí mismo, es ujú, ¿qué cosmovisión puede dar cuenta de esta experiencia? Desde los tiempos de Parménides, los filósofos han tratado de tratar el tema de la unidad. ujú. Y tenemos también los pluralistas y monistas, aquellos que sostenían que el fundamento último era un elemento único, lo otro que eran distintos tipos de elementos. Sí, me lo sé. Entonces, claro, entonces nosotros nos encontramos ante el problema aplicable desde la metafísica o la ontología, también hablando en términos similares, con que qué postura o qué cosmovisión puede dar cuenta de la experiencia esta de la vinculación entre lo particular y lo universal, entre lo variable y lo único. Si Ujú, nos tomamos de las posturas monistas, el fundamento que es único hace imposible la pluralidad, la diversidad. Haría ujú. imposible la diversidad. Un fundamento único metafísico o ontológico. Sí, Eso es lo que sostengo. Y una pluralidad, una absoluta pluralidad, como yo sostengo aquí, y aquí esto se podría discutir, que el materialismo y el naturalismo son posturas pluralistas. bueno, es abierto la discusión, como lo dices. Ok. Entonces, habiendo ya que el monismo hace imposible la diversidad y el pluralismo la unidad, Ujú, aquí es donde sostengo que esas cosmovisiones fallan en explicar y fundamentar, o su presupuesto falla en dar cuenta de la experiencia en donde se da el conocimiento. ujú. Entonces, lo que nosotros planteamos, nuestro presupuesto, condición previa para que esto sea posible, nosotros como cristianos reformados de la rama calvinista bantiliana, presuponemos al Dios trino de las Escrituras. Sostenemos que justamente su fundamento último es único y múltiple y diverso, como lo es presente en la Trinidad ontológica. Ese sería Ujú, nuestro punto de partida o punto epistemológico, punto ontológico también, para ujú. justificar cómo se da el conocimiento. Y mi desafío sería cómo ustedes justifican este problema, ya sea desde el pluralismo o el monismo, o desde alguna postura que puedan proponer. Claro, yo antes quisiera hacer una serie de preguntas haciendo la labor filosófica correspondiente, ¿no? Ok, pero antes de eso, me Ujú, gustaría aclarar algo. Toda pregunta, aquí es donde el presuposicionalista se aferra a este punto. Si vamos a cuestionar el cristianismo, primeramente mis puntos epistemológicos, el desafío es primero, desde tu cosmovisión debes justificar esto, los problemas. ¿Por qué? Yo dije que esto soluciona en cierto sentido el problema. Ahora, vos ujú. podés tener un problema con eso, pero para poder discutir, aquí es cuando nos llevamos muy mal con los clásicos, es que para poder discutir, vos tenés el estándar de leyes lógicas aplicándose a los hechos particulares, por eso estamos discutiendo. ¿Cómo vos podés justificar eso para que podamos discutir? Pero no me has dejado hablar. No Ok, siquiera sabes de qué voy a hacer las preguntas, o sea, what the bien. fuck. No, está bien, perdón. Sí. Sí, sé que por qué camino recobe corro me quieres llevar, pero después, sinuoso. Pero después ya encontraremos manera de darle solución a eso, porque pues la solución está. Bueno, Ok. la primera cuestión es si el universal da cuenta del particular. ¿Mm? ¿Me preguntaste? ¿Me estás preguntando? Sí, Bruno, sí. Si el Ah, no, universal pensé da que cuenta que del... estaba por desarrollar, no. No, Si el no. universal da cuenta del particular. Ah, No, no necesariamente el universal da cuenta del particular. No, ok, yo no listo. sostengo. Listo.
¿Qué es el conocimiento, Bruno? El conocimiento yo lo defino como la adquisición de, ya sean hechos formales o fácticos. Ajá. Adquisición de... Hechos formales o fácticos. Adquisición de hechos. O sea, el conocimiento es adquirir hechos. Ok, sí. ¿Sí? ¿Eso no sería un poco memoria? Bueno, la confianza de la memoria, creería que también sería la creencia en la invariabilidad de la capacidad mental. Si tu capacidad mental en su forma es invariable, podés confiar en que tu conocimiento presente o el conocimiento que tenés actualmente no va a cambiar en el futuro. Así que, en cierto sentido, la memoria actúa como una función mental. Sí, claro, no, es un proceso cognitivo. Lo que pasa es que cuando tú dices que es adquirir hechos, pues básicamente lo podemos traducir a es adquirir información. Bueno, Ah, claro, claro. hechos formales o experienciales, pues al final es adquirir información, ¿no? Y Sí, el cómo adquiero esa información, pues son procesos cognitivos, atención y memoria específicamente. ujú. Entonces, pues mi pregunta es, ¿atención y memoria explican el conocimiento? Sí, pero no está solucionando. Vos decís que ahí estaría explicando, eso justificaría el conocimiento. No, yo lo que te estoy diciendo es que no, el conocimiento es más que atención y memoria, parce, ¿sí? Ah, nada, continúa, sí, sí. ¿Sí? Entonces, adquirir información, adquirir hechos formales o fácticos, o al menos dejarle la proposición hasta allí, no nos sirve, porque Mm, no dice lo que realmente es el conocimiento. Así que bueno, la pregunta vuelve a quedar sobre el aire. Si no es claro, eso, sí, sí, o tenés no razón, se sí. limita solo a eso, ¿qué es el conocimiento? Bueno, si vamos a explayarnos en lo que es el conocimiento, podríamos justamente, pasa que cuando me le hiciste la pregunta, yo la entendí como la acción, el momento exacto en el que uno está, más bien a cómo es adquirido. Yo creo en este caso que lo llamaría el conocimiento como lo representé hoy. ¿Cómo lo representas? La unificación Ajá. de los particulares en el universal. Una vez La, que uni- se da eso, eso da la como resultado unificación. de los La unificación particulares. de los particulares en el universal, pero me dices que el universal no da cuenta del particular. No, no, cuando digo que no da cuenta es que no hace que el particular sea el particular. Ajá. Cuando yo me refiero a dar cuenta, no hace que el particular sea el particular. El particular es el particular, el universal es el universal. Su unificación es lo que da resultado del conocimiento. Pero uno no da cuenta del otro. Por eso uno podría estar separado del otro y el otro del otro. Eso es lo que yo sostengo. Pero eso no es conocimiento, porque no estoy conociendo la totalidad del particular o no estoy conociendo la totalidad del individual. O sea, No, no, pero o sea, estoy diciendo que no, obviamente no habría el conocimiento si estos están separados, no existe. Podrían ajá. estar separados y el conocimiento no sería. Hay conocimiento porque están justamente unificados. Ok, ¿y por qué están unificados? ¿Qué permite esa unificación? Pero un fundamento último es justamente lo que sostengo. Un fundamento último que siempre ha sido así. ¿Y no será que eso lo permite la conciencia? Es que si vos pensás que en la conciencia, aquí nos vamos a problemas epistemológicos. Si vos Pues es que el partís de que... conocimiento es un problema epistemológico. Sí, sí, no, pero yo me refiero a un problema epistemológico tendiente a la cosmovisión que vos propongas. Por ejemplo, si vos propones el naturalismo o el materialismo, estamos hablando de hechos particulares y en un mundo pluralista. Yo podría hacerte las mismas preguntas o desafíos claros de Mira, cómo... ¿eh? yo te lo voy a poner de una manera más sencilla para que me entiendas. Suponte un libro cualquiera, Sí. ¿sí? Suponte, no sé, a ver, un libro que estoy seguro que no te has leído. Suponte los poemas de la chimenea, ¿sí? Es un Ujú. libro que se escribe en el Holocausto. ¿Por qué quiero hacer un ejemplo con un libro que no te has leído? Porque tú tienes el concepto libro, ¿cierto? Sí, Tienes el concepto poesía, ¿cierto? sí. Y conoces el libro, los poemas de la chimenea. Ujú. ¿Lo conoces? No, o sea, perdón. Ese es mi punto, ese es mi punto. Los universales no dan cuenta de los particulares. Por tanto, eso que tú me estás diciendo no es conocimiento. No, espera. Pero Ajá. sí, o sea, vos sí los leíste. Sí, Ok,
Entonces, el universal, no operante obviamente, ni ejerciéndose, sigue siendo conocimiento dentro de vos, no dentro de mí, pero el universal sigue siendo aplicable al particular. No porque no Mm, simplemente lo sea en mí, lo es en otra persona. sí, de acuerdo, podríamos decir que sí hay una relación entre el universal y el particular, pero yo no creo que sea de esa manera, porque si no, no podría decir que conozco determinado libro. Pero subjetivamente, o sea, individualmente, para mí se volvería conocimiento cuando el universal se vinculo Ah, con ok, el entonces particular. vamos a entrar al subjetivismo, ¿no? Sí, obviamente, Partiendo desde el sujeto, ¿cierto? claro. Ok, entonces yo ahí, pues me es lícito mandarte encima a Hegel, que es el conocimiento según Hegel. El conocimiento para Hegel es cuando el ser en sí coincide con el ser para la conciencia. Ujú. ¿Podremos estar de acuerdo en eso? Mm, Cuando el ser que está ahí en el mundo coincide para la representación mental o la del ser que yo tengo en la conciencia. Si la idea que yo tengo en la conciencia no coincide con el ser que está ahí, pues yo no puedo decir que conozco la cosa. sí, sí, estaríamos de acuerdo, sí, estaríamos de ¿Sí? acuerdo. En las concepciones antilianas es igual, sí. Ok, entonces lo que pasa es que el ser para la conciencia solo es posible si hay una conciencia. O el ser para la conciencia, sí, pero aquí es donde, si no existe conciencia, no habría ser para la conciencia, eso es lo que está diciendo, ¿no? Sí, evidentemente. Claro, pero si hablamos del ser propio, el cual la conciencia toma como objeto, esa es una realidad independiente de la conciencia. Sí, claro, pero si no hay sujetos, nadie puede decir que se conoce el mundo, porque no va a Obviamente. haber, sí, porque no va a haber ser para la conciencia que coincida con un ser en sí. Sí, Entonces el sí, sí, problema sí está en la conciencia, estoy de acuerdo. ¿sí? Sí. ¿Ok? Em, entonces, por eso yo venía a la cuestión, si no será más bien que estos universales son cuestión de la conciencia cognoscente. Ahí podemos estar en discrepancia porque si tomamos obviamente a los principios ontológicos o principios de lógica simplemente como meras concepciones mentales, ahí yo podría plantear no solamente como un principio regulador de conocimiento, sino un principio que permea los particulares. Por ejemplo, ¿cada particular es idéntico a sí mismo? Te podría preguntar. ¿Cada particular es idéntico a sí mismo? Sí. Ok. Entonces, no, más Bueno, allá de no sé, habría un... que ver. bueno, pero Sí, no, la bajo verdad el... no estoy seguro, ¿sabes que no estoy seguro? No, no podría afirmar categóricamente que cada individual es exactamente igual a sí mismo. Sí, Tendrías pues problema. un problema con eso. Sí, sí, porque pensémoslo de la siguiente manera. Cada glóbulo rojo de mi cuerpo es Ujú. exactamente igual al resto de glóbulos rojos que están en el cuerpo. A Sí, menos pero que podemos se aplicar el considere el principio de los ser, indiscernibles. perdón. Podemos aplicar el principio de los indiscernibles. Bueno, está bien, el principio de los indiscernibles podría caer ahí. Sí, bueno, está bien, salvando el problema de los indiscernibles, podemos decir que cada individual, que cada particular es idéntico a sí mismo. Ujú. Sí, continúo. Bueno, entonces, si bien hablamos de la conciencia como juicio regulador y donde Ajá. se permite la unificación, la pregunta sería, cómo es posible esto? Y aquí es donde nosotros vamos a tener un pequeño problema. Es que esto se trabaja a nivel de cosmovisión, no hay un punto neutro, y eso es lo que se aclara muchas veces, no hay un punto neutro. Ya sea, vos tenés que dar cuenta de esto desde una visión que explique si tu postulado es naturalista, materialista o existencialista en este caso, o abrazando obviamente, si o sí sos ateo, imagino que vos abrazás o el naturalismo o el materialismo. ¿Estoy en lo correcto o incorrecto? No son las únicas posturas, ¿no? La fenomenología también está ahí metida. Claro, pero en última instancia vos le otorgás a la realidad una, un espectro físico, un espectro metafísico, un espectro intermedio, una combinación de ambos. La realidad para mí es anticontológica. ¿Podrías definir eso? Claro, está compuesta por entes
óntico, y Ujú. cada uno de sus entes, a su vez, son fenómenos que revelan seres particulares, ontológicos. Es decir, O- una célula que está ahí en el mundo es una célula con una serie de propiedades ónticas, qué sé yo, sí. que es redonda, que tiene una membrana celular, un citoplasma, etcétera. Pero a su vez revela un ser particular de esa célula, que es una unidad funcional, que es una unidad básica y funcional para la vida y en determinado epitelio cumple determinada función. Ok. Y la pregunta sería, ¿vos cómo sabes eso? Porque ¿Bajo tengo qué, bajo conciencia, qué, bajo qué medios y herramientas pudiste adquirir ese tipo de conocimiento? porque tengo conciencia. Ok. ¿La conciencia la definís como material o inmaterial? Como un epifenómeno neuronal. Ok. ¿Producto de lo físico? Producto de lo físico, no, producto de un flujo de procesos, un flujo dinámico de procesos. Los procesos no Ok. son físicos. Ahora tocando los procesos bajo las circunstancias o el elemento del, pero tomando como unidad el elemento del cual deriva, ¿lo tomarías como, como físico? Perdón, no te entendí. Pero tomando por unidad las cosas bajo un elemento propio, ¿tomarías Ajá. algún elemento físico que pueda dar el lugar al proceso para que el cual la conciencia surja? No, me suscribiría al materialismo filosófico. Entonces, ahora serías una visión un tanto como la que decía Marx. No, como la de Gustavo Bueno. Mm, ¿Podrías describírmela un poco? Sí, claro, hay tres tipos de materialidad en el mundo. M sub 1, Ujú. M sub 2 y M sub 3. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno y el empirismo trascendental de Deleuze y Guattari son las posiciones materialistas trascendentales más actuales hoy en día. ¿La que radican en el platonismo? No, radican en el Kant, en Kant. Empirismo trascendental viene de la dialéctica No, no, trascendental. no, no, pero vos, sí, pero no, no, sí, pero me refiero al otro. Hay uno que describiste. Gustavo Bueno, De de hecho, vos y yo materialismo. habíamos tenido una discusión sobre la temática anteriormente y habías radicado hablando de, no sé si fue este que dijiste que evitaba el problema de la causa y efecto, o estamos hablando, Eh, habíamos hablado de otro, capaz que me resonó el nombre. no sé, no sé. No me acuerdo de Bueno, haber no, escuchado tu voz. continúa, continúa. Está bien, continúa. No, el tema está en que hay tres tipos de materialidad. M sub 1, que es la materia bariónica, todo lo que sea, sí, materia bariónica, pura y simplemente materia bariónica. M sub 2, que es una serie de materialismo que está inscrito. Cuando nosotros hablamos de la materialidad del mundo, nosotros lo que estamos preguntando es de qué carajos está hecho el fucking mundo, ¿sí? Sí. ¿De qué está hecho? ¿Sí? Entonces, evidentemente hay una materialidad que resulta evidente, por eso se me supone que es la materia bariónica. Luego hay un segundo tipo de materialidad, M sub 2, donde acogeríamos un montón de materia que no resulta necesariamente evidente, pero sí que está ahí y hace parte necesaria de la construcción de mundo y de la Ujú. generación de mundo. Por ejemplo, las distancias, ¿sí? La distancia que hay entre un planeta y un agujero negro afectará radicalmente como la constitución propia del planeta. Entre más se acerca el planeta al agujero negro, pues más tenderá a colapsar, ¿no? A ser tragado por el agujero. Ujú. Pero entre más distancia haya entre una planeta y otro agujero negro, pues esa distancia, digamos que salvaguardará a ese eh, sí, a ese planeta. Ahora la pregunta aquí necesaria es, ¿eso se considera físico de alguna manera? ¿Material, la distancia? Pues yo creo que no. O sea, la distancia es un constructo ahí que está, pero no es material. ¿Sí? Que influye, sí, en la constitución del universo, por supuesto, pero no es material. Pero hace parte de la materialidad del mundo. No sé si me hago entender. Claro, pero obviamente lo que entendemos por distancia sería en este caso el juicio entre los objetos, porque no hablamos de ningún tipo de vacío en la distancia, así que sería un Sí, juicio, sí. sí, sí. Ok, pero yendo Y el M hacia... Y Sí, no, continúa. El M sub 3, que es la última cuestión, son los fenómenos
digamos, trascendentales al sujeto. Es decir, que salen del sujeto y trascienden al propio sujeto e interactúan en el mundo, como por ejemplo la conciencia. Por eso el ego trascendental de Sartre, ¿no? Sartre y su famoso ego trascendental. Ujú. Sí, Pero, así que me suscribo al materialismo filosófico. No es estrictamente material, no es estrictamente físico, ¿sí? Y el naturalismo lo consideramos un mito. Así que, ojo, porque si tú reduces arbitrariamente, y te lo digo en el mejor de los sentidos, tú no puedes llegar a decirle a alguien, o eres materialista o eres naturalista, ¿sí? Como que solo hay esas dos opciones. No, no, un momentico. Hay más opciones, ¿sí? Aquí hay todo un banquete de cosas y usted sírvase lo que quiera. sí, Entonces tú no puedes pero reducir el abanico. Es que o eres naturalista o eres esto. No. es que vamos al mismo punto como estamos hablando hoy. ¿Vos definirías entonces a la materia en las tres formas que estabas describiendo, ¿no? Desde tu Ujú, visión. ujú. Ok. Pero en última instancia, ¿no habría un concepto unánime de la materia para vos? Sí, claro, la materia es de lo que está hecho el mundo, de lo que está hecho el universo. Ok. Y entre esos describirías al universo como, y todo lo que es en sí la materia, aunque sean los tres aspectos como variante y cambiante, incluida la distancia. La distancia varía. Sí, sí, por supuesto. Entonces tenemos variabilidad, o sea, tenemos variabilidad, Ujú. tenemos mutabilidad, que sería lo mismo, Sí, tenemos la capacidad de medir sensorialmente todo aquello de lo cual estamos hablando, o no sí, estaríamos, correcto. ok. Entonces tenemos variabilidad, tenemos capacidad de percepción sensorial para hacer los Ujú, juicios sobre las tres formas de materia que hablaste. ujú. Pero, y aquí la pregunta sería, ¿esto estaría dando cuenta en sí del fenómeno de los principios ontológicos? Por Es, ejemplo, vos llamarías a los principios ontológicos o leyes de lógica invariables, eh, yo llamaría a los principios, sí, claro, hay varios tipos de lógica. Sí, son pero variables. son variables los principios de lógica. O sea, una cosa puede ser y no ser. Una cosa puede ser y no ser A la misma vez y en el mismo sentido. a la misma vez y en el mismo sentido. Bueno, con la cuestión del problema de no contradicción, me hiciste acordar a Cioran, a Emil Cioran. Em, ¿Te has leído el Brevario de la Podredumbre? Perdón, es que me hiciste acordar de Cioran. Cuando en el Brevario Cioran dice que el hombre es ese gran obelisco que rompe el principio de no contradicción, que está erigido haciéndole más o menos pistola a Aristóteles. El hombre, ¿sí? No, Porque el no leí, hombre es y si me no podés es explicar. bueno. Claro, el Ah, pero, hombre es bueno y no es bueno en el mismo sentido de bueno y al mismo tiempo, porque el hombre, el ser bueno de un hombre depende del juicio de otro hombre. Entonces, un hombre que actúa de determinada manera, pongamos que a mí se me entran a robar la casa y yo suelto a sí, mis sí. perros, que están muy bien entrenados. Yo suelto a Ujú. mis perros y destrozan al ladrón. Alguno me va a decir como no, es que eso fue lo peor, eso no es bueno. Mientras que otro me va a decir, sí, sí, por supuesto, eso fue muy bueno, eso es lo justo, es lo que se tiene que hacer. Entonces yo estaría siendo bueno y no bueno en el mismo sentido de bueno al mismo tiempo y en el mismo momento, Pero ¿sí? pero ahí existe la presuposición, otra vez, una presuposición de un relativismo moral. De un sujeto, de un sujeto. Un sujeto o justamente una relatividad. Sí, claro, acá la cuestión es esta, y te la Por vuelvo a poner ejemplo, sobre la mesa. yo No, no, está bien, continúa. Sí. para que no nos salgamos tanto de los temas. Habíamos logrado llegar al consenso de que el conocimiento es cuando el ser en sí coincide con el ser para la conciencia. Entonces, pues Sí. la pregunta lícita es si aquellas leyes de la lógica, si aquellas cosas no provienen del sujeto, de la conciencia, y no están dadas. ¿Cómo se demuestra que están dadas? Porque si vamos a sostener que están dadas, me es lícito preguntar cuál es el ser en sí de la lógica. ¿Dónde está el ser en sí de la lógica? Más importante todavía, habría que aclarar qué es el ser. Bien. Bien, yo pregunto, está buena, está buena. Nada más que igual, como te digo, si yo parto de la presuposición del Dios Trino, como lo digo yo, Ujú,
Sí, El ser de la lógica no es en sí algo independiente al Dios Trino, sino que es la manifestación de su pensamiento, es la manifestación de su intelecto. Es justamente una manifestación de cómo él piensa. ok, yo tengo una pregunta respecto a la presuposición de que Dios existe, de que Dios es el fundamento, el ser, ¿no? ¿Sí? Del mundo. ¿No es acaso es un juicio sintético a priori? Sí, pero vos sabés lo que es un argumento trascendental, imagino que estás familiarizado. Por supuesto, sí. Bueno, ok, sería como Kant cuando los kantianos, por decirlo así, buscan las condiciones previas que hacen posible el conocimiento. Entonces yo estoy razonando, estoy aquí hablando con vos, incluso vos podés apelar o a discutir las leyes lógicas, las podés discutir, pero en todo instante vos estás confiando que las leyes que están gobernando tu razonamiento y el mío no van a cambiar en el lapso de la discusión. ¿Eso es verdad o no es cierto? Sí, claro, pero yo sostendría que es porque los dos tenemos conciencia y no Ok, tenemos o sea, yo no estoy hablando con un esquizofrénico, espero no estarlo haciendo, porque si estuviese hablando con un esquizofrénico, que pero vos imagino que presuponés que la tú, conciencia no cambia. pero aquí está la cuestión, claro, no puede cambiar y ya vamos a explicar por qué, pero en un esquizofrénico las leyes de la lógica son diferentes. Mm, O sea, no, has hablado con con un paciente en fuga de ideas, sí he hablado porque mi tío tiene esquizofrenia justamente. ok, y sabes perfectamente cómo es una fuga de ideas. En la fuga de ideas no hay lógica. Obviamente que no lo hay, pero obviamente nosotros reconocemos que justamente Entonces, ¿no? entonces no hay lógica, es por la conciencia. No es que, obviamente, en su término discursivo, explicativo, cuando hace expresiones sobre la realidad, obviamente que falla. Claro, pero por eso, precisamente por eso yo confío en que tú tengas unas leyes lógicas y que la conversación se mantenga en unas líneas lógicas. Porque Pero tienes fíjate, pero conciencia vos y yo presuponés tengo el conocimiento conciencia, fáctico. Vos yo presuponés que el tengo conocimiento fáctico noción. es correcto. ¿Por qué? Explícame eso. Porque tu conocimiento de lo que viene errado viene a través de tus órganos sensoriales que percibiste una persona que no percibía las cosas como vos. Entonces confías en que percibiste correctamente el mundo que te rodea para luego poder hacer este juicio. No, en realidad no. ¿De dónde sacas la idea de una persona que no opera correctamente en el mundo? Si no fue de la percepción sensorial. ¿De la autoconciencia? ¿Tú te has No, leído a vos Hegel? te conoces a vos mismo, pero no conocés la conciencia del otro. Lo ves a través de sus expresiones, a través de tus sentidos, lo que Claro, dice, lo que hace. claro, claro, Entonces es una claro. percepción sensorial. Pues claro, pero ¿por qué es posible esa percepción diferente? Porque tengo autoconciencia, porque vivo mi subjetividad. En tanto vivo mi subjetividad, sé que el otro es un otro diferente. Y en tanto el otro trata de consumir mundo, porque al final el conocimiento es un intento desesperado por consumir mundo. Y Es consum... que de hecho, bueno, está bien, continúa. No, no, dale, sigue. Es que de hecho vos estás presuponiendo, o sea, no, vos ¿Qué estoy presuponés presuponiendo? justamente, ¿Qué de estoy hecho, presuponiendo? justamente, estás presuponiendo que lo que captaste correctamente, o sea, que lo que captaste sensorialmente es así como es. Es una Yo no, presuposición con la yo no, uniformidad de naturaleza, la uniformidad e invariabilidad de las reglas que rigen tu conciencia. yo no estoy presuponiendo eso. ¿Tú te ¿Cómo has que no? leído Cada momento, No, ahora mismo. no, ¿tú te has leído la fenomenología del espíritu? No, no lo he leído. ¿Vos leíste Avantil? Sí, sí hice la tarea, sí leí Avanti. ¿Qué leíste? Es este holandés, ¿no? Pero espérate, antes de que nos vayamos por Bantil y me presentes las muy válidas objeciones de Bantil. Eh, el tema acá central, para que no nos vayamos por un lado, por los lados del debate, es saber si el conocimiento o las leyes que permiten el conocimiento surgen o están en la conciencia o están dadas. Ese es el tema. Bien, podríamos describir que sí operan en la conciencia. Ujú. Operan en la conciencia, pero yo las tomaría como descriptivas también. Como que describen en la conciencia. Sí, describen aquel mundo que se nos manifiesta a través de los sentidos. Ok, listo. Y el mundo que no se nos manifiesta a través de los sentidos. ¿Mm? Sí, y el mundo que no se nos manifiesta a través de los sentidos, ¿qué pasa con ese?
Ese se autopercibe a sí mismo por medio de la imposibilidad de lo contrario. Eso es lo que sostengo. Por ejemplo, ahí viene mi discusión sobre los principios de lógica. Nosotros Ujú. razonamos a través de la imposibilidad de lo contrario. A través de la imposibilidad de lo contrario, ¿cómo así? Por ejemplo, nosotros pensamos que una cosa no puede no ser igual a sí misma. O sea, Ujú. entonces nosotros, como no encontramos otra posibilidad, partimos de ahí. O sea, asumimos eso y lo partimos porque no hay otra forma. Entonces, si esto fuera variable, si esto fuera cambiante, nosotros no podríamos hacer juicios correctos sobre, ni interpretar correctamente los particulares de la experiencia. Eh, Tenemos que confiar en eso, si no viviríamos como, caeríamos en lo que dice, en cómo termina Hume. Sí, sí, sí. Completamente, sí. Bueno, entonces presuponer tanto la uniformidad de la naturaleza como la invariabilidad de las leyes lógicas. Eso permite a una persona operar en el mundo. Bueno, lo que pasa es que yo no las presupongo, ¿sí? Es decir, A yo ver, no ¿qué entendés sé por presuposición? que están ahí antes del sujeto, o sea, que se presuponen antes del sujeto. No, Yo a ver, las espera, te doy un concluyo a ejemplo claro. partir del sujeto. A ver, un ejemplo claro. ¿Cuál es la presuposición? Yo le dije, es una condición previa de inteligibilidad y posibilidad. Por ejemplo, si yo te Por digo, eso, por eso, Marta se, no están ahí Marta en la se va. realidad, sino que están por el sujeto. Si están ahí por el sujeto, ya no son simplemente descriptivas. ¿Vos no crees en lo que es el paisaje lógico? Sí. ¿Crees en el paisaje lógico? No, 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 lo O sea, conozco, pero no creo en el paisaje lógico. ok, el paisaje lógico, si lo conoces, entonces diríamos que la realidad, en este caso, nosotros vivimos en el universo, ¿verdad? Ujú. Y no vivimos en el multiverso. Bueno, eso ya es ponerse a pendejear, porque el universo es el sistema que lo contiene todo. Ok, Aún si sí, existieran multiversos, estarían contenidos en un máximo sistema al que metafísicamente llamamos universo. sí, pero vos y yo no podríamos existir en el multiverso a la misma vez. What? Un multiverso tendría cosas separadas y desunidas. No entiendo. A Explícate, ver, por favor. damos un ejemplo del multiverso. En el multiverso hablaríamos de distintos tipos de sistemas Ujú, físicos que gobiernan las leyes de la realidad natural en la que vivimos. ujú. Así lo defino yo. Si nosotros viviéramos como sujetos a la misma vez en el multiverso, no sino en el universo, ni siquiera en un universo del multiverso, sino en el multiverso en sí, no podríamos vivir Pero es que no sé a qué carajos le llamamos multiverso. a los sistemas divididos, separados de distintos universos. Ok, ¿y qué es un universo? El universo es el sistema natural físico del cual nosotros somos propios, el todo físico. Bueno, voy a poner un ejemplo pendejo, pero Ujú. no podemos considerar a tu cuerpo como un sistema, Sí, pero somos como un parte del sistema universo. total. No lo diría como total a nuestro cuerpo. Sí, al cuerpo humano. Es un sistema que en sí mismo está cerrado. Un sistema yo diría que un sistema categórico cerrado, pero Ah, pues no por- es un sistema cerrado que interactúa con otros sistemas. O sea, sí, sí, ¿sí? y de ¿Sí, la sí me entiendes? pero ¿Sí me entiendes a pero lo que voy? yo hablo al nivel de las cualidades. O sea, por ejemplo, vos y yo somos materia. Ujú, Somos, somos igual a cualquier, qué sé yo, provenimos de las estrellas o de lo que vos quieras llamarle así. ujú. Justamente el universo en todas sus partes contiene las mismas cualidades en el sentido último. Ok, y todo sistema Ujú. que contenga esas clases son sistemas aparte. ¿Sí? Pero es dentro del sistema general. Ese es mi punto. No te puedes olvidar o sea, no puedes aquí acudir al olvido metafísico del universo. El universo es el sistema de todos los sistemas. Aún si existiesen lo que llamas multiversos, esos multiversos estarían contenidos dentro de un enorme conjunto que sería el universo. Sí, pero creo que vos no entendiste el punto al que yo iba entonces. Yo me refiero a que, No imagínate todo entiendo. el sistema en el que nos desenvolvemos. Ajá. Nosotros estamos en el universo.
Sí, Obviando ok, pero no vivimos en el multiverso en todos a la misma vez. No es una conciencia interpretando el multiverso, sino el universo. ahí, eso me encanta, no es una conciencia interpretando el universo, sino el multiverso. O sea, al final No, sí no, es no, 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 conciencia no, 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 interpretando mundo. no dije la conciencia interpretando, eso lo podemos mirar después, la conciencia interpretando el multiverso, sino interpretando el universo. Sí, sí, un universo dado, un mundo, sí, en eso estamos de acuerdo, pero sí, estamos de acuerdo, es una conciencia interpretando el mundo. Estamos absolutamente de acuerdo en eso. Por tanto, Ujú. las leyes lógicas vienen es fucking mente del sujeto, no están Mm, inscritas en la realidad. yo sostengo que sí, si no estuviera inscrita en la realidad, si una cosa no fuera igual a sí misma, si los principios ontológicos no operaran ahí, yo no podría percibirlos. Ok, y Están, si no está el sujeto, ¿cómo sabes que una cosa es idéntica a sí misma? ¿Cómo sabes que es si la no, identidad? no, lo sé porque la lógica es necesaria, el principio K. Uno puede decir que las cosas son justamente no necesitan de mí para ser. O sea, el ente, el ser que está afuera y vos mismo lo reconocerías, el Bueno, ser. momentico, ¿qué es ente y qué es ser? Bien, definimos al ente a todo lo que es. Todo No, lo eso, que es y todo aquello de lo cual puede predicarse. Eso es. todo aquello a lo cual puede predicarse, eso es el ente, muy bien. ¿Y qué es el ser? El ser es la actividad o la esencia del ente. La actividad o la esencia del ente. Sí. ¿Qué, cómo? Otra vez. El ser es todo lo que puede predicarse. Y el ente es todo aquello que pueda predicarse. Y el ser es la actividad del ente. La Y actividad la del ente no puede, esencia que justamente manifiesta, si no tenés actividad, ¿cómo reconocer la esencia? si no actividad entendida como actualidad aristotélica. Sí, podría decirse así. Bueno, eh, ok, ahí hay un conflicto, ¿no? Porque la actualidad es lo que en la modernidad, o sea, lo que después de Hegel se va a llamar existencia. Ujú. O sea, no me estás dando cuenta, o sea, no me estás dando cuenta del ser, sino de un ente que es actual porque existe, porque se manifiesta como existente. Y ¿Qué sí, es el pues ser? podríamos decir, por ejemplo, ¿Qué es el ser? que el ser es todo aquello que es, o sea, aquello de lo Pero cual eso puede es el predicar. ente. El ente. Y por Sí, ejemplo, yo estoy preguntando por el ser. la esencia del ente. No, porque los accidentes o predicados o esencias se predican del ente. Ya mismo lo acabas de decir tú. Esto aquello lo que Sí. pueda predicarse. La esencia no es, eh, vamos a ponerlo de una manera muy La sencilla. esencia de Si aquello yo que puede cojo, predicarse. sí, claro, si yo cojo un libro, el libro puede predicarse, Sí. ¿sí? Y yo puedo decir que el libro es rojo. Es una esencia del libro. Incluso está en Aristóteles, es una esencia del libro. ¿Sí? Pero ese no es el ser del libro. ¿Qué es el ser? Lo que hace que el ente sea el ente, que sea lo que es, la esencia. Es que justamente yo podría decir que el ser es tanto, como diría, a ver, citando un poco a Carpio, ¿lo conoces a Carpio? No, no conozco Carpo. Bueno, podríamos decir que, citándolo, así como el pudiente es el que puede, viviente lo que vive, floreciente lo que florece, amante lo que ama, lo que es se llama ente y a lo que hace que los entes sean se los llama ser. A lo que hace que el ente sea. Ujú. O sea, el ser está, digamos, un poco más allá del ente. El ser hace, o mejor, el ser hace que el ente sea, sea lo que es. Si no tuviera ser, ¿cómo lo llamarías ente? Decimos un ente sin ser. Sí, 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 no, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el ser es lo que hace que el ente sea. No me responde nada por una cuestión, porque Uy, no me está hablamos en diciendo abstracto. que es. No, no, porque no me está diciendo que es el ser. ¿Sí? Sí, qué hace que un libro sea libro? No, el ente, yo te respondí que es el ente. El ente es todo aquello de lo cual puede predicarse. Sí, Eso es claro, el pero ente. tú me estás diciendo que el Es ser es como lo agarrar, que pará. hace. Pero cuando vos agarrás, por ejemplo, la diversidad de entes, ideales, sensibles, etcétera, si no, Ujú, no es, sino que le otorgamos nosotros un objeto, un ujú. elemento, cuando esto o aquello es de lo cual puede predicarse.
Entonces, es propio de los elementos, ya sean abstractos, ideales, o sea, sensibles, ideales. Bueno, no sé si llamarlos morales, porque hay una discusión como la que otra vez tuviste, que es el Ujú. ser moral, porque eso es una discusión aparte, pero de todo aquel objeto que pueda entrar en la categoría, como por ejemplo, cuando vos pensás en los números no son algo en sí, sino hasta que se le otorga son en este caso Un entes ideales. significado. Claro, un significado. Por tanto, todo ente es todo aquello de lo cual puede predicar, todo ente es todo aquello de lo cual puede predicarse. Y el ser lo que hace que el ente sea, su esencia. No, yo lo considero una buena definición. No sé vos por qué decís que no te estoy diciendo decir qué es el ser o Porque el... no me está respondiendo, o sea, sí me está respondiendo lo que es el ente, pero no me está respondiendo lo que es el ser. Porque lo que hace que un ente sea es su propia condición de identidad. No, perdón. ¿Cómo? Es que, ¿Qué a es? ver, voy a intervenir tantito. Bruno, lo que estás diciendo no es lo que es el ser, sino lo que hace. Sí, gracias. Y para ponerlo en Eso es términos lo que... más simples, yo estoy Ok. preguntando qué carajos es el ser. Es todo aquello, el ser. Bueno, Ujú. si yo te defino al ser como la esencia de todo aquello de lo cual puede predicarse, eso sería el ser. La esencia de todo aquello de lo cual puede Pero predicarse. las esencias se predican de los entes. Sí, y justamente la definición sería que es la esencia. Y quién las predica? ¿Quién las predica? Y para poder predicarse, obviamente que no hace que el ente, por ejemplo, existen los seres o entes ideales o sensibles que están fuera de nosotros, los fácticos, y Ujú. estos son en sí mismos. Se puede predicar de Sí, ellos pero ¿por qué son? Esa es la pregunta. porque son. Ajá. Y son porque, No me puedes responder que porque son, porque tienen ser. No, no. no, no, obviamente no voy a caer, no, obviamente yo no abrazo, simplemente estoy dando las definiciones de lo que nosotros en nuestra actividad de conocimiento lo hacemos poseedores. Pero todo aquello de lo cual nosotros percibimos, si no, caeríamos en un colapso epistémico, no podemos categorizar las cosas, querés llegar a ese punto donde no podemos decir, bueno, aquello que está afuera, que estoy percibiendo, es algo que yo voy a conceptualizar. No, Es no, no. Lo que pasa es que me estás diciendo que el ser son las esencias que están en el. Y eso me lleva un poco a pensar, o sea, eso me enruta por un camino filosófico específico que es ser est percipere, ¿no? No lo Y conozco. wow, ¿en qué año de filosofía vas? Estoy en segundo. Oh, ¿y ya viste medieval? No, todavía no nos dieron el medieval. Ah, por eso no lo conoces. Bueno, certes percipere es un principio, digamos, ontológico que funge en la filosofía, del cual Berkeley se hace, digamos, se apodera de él fuertemente. Y básicamente traducido al español sería ser es ser percibido, ¿sí? Porque al Ujú. final las esencias, ¿sí?, las percibe alguien. ¿Mm? Sí, sí, más o menos me estoy acordando que leí por ahí, pero no lo estudié. Sí, bueno, Sí. No, y hizo falta ahí la lecturita. él no era un realista, creo. No, Berkeley al contrario, Berkeley era Sí, un antimaterialista que decía que sí, sí, vivíamos sí. en la mente de Dios. Sí, 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 sí. Sí, de la Sí, no, percepción. lo que pasa es que el ser es percipere me lleva a una pregunta. ¿Cuál es el ser del percipere? El que se aparece representado en la conciencia. No. ¿Cuál es el ser de la percepción? O sea, si ser es ser percibido, ¿cuál es el ser que percibe? ¿Cuál es el ser que percibe que percibe? Y luego, ¿cuál es el ser que percibe que percibe que percibe? Y luego, ¿cuál es el ser que percibe que percibe que percibe que percibe? Ad infinitum. Ad infinitum, ad nauseam. Entonces, ese no puede ser el ser. Es que el punto, bueno, ahí, creo que lo que estás hablando ahí tendría más que radicar en el argumento un tanto agustiniano. Ujú. Entonces, ¿qué es el ser? El ser definido así es como todo,
como te digo, si decimos el ser, yo lo tomé bajo la definición de Carpio, que me parece conveniente, y la seguiría Entonces, sosteniendo, ya vimos cómo resulta inconveniente. porque cae en la ad infinitum. Ajá, Pero el problema es que, ¿cómo cortás el ad infinitum? con la fenomenología, perro. El ser es un indeterminado absoluto. Hegel. Un indeterminado absoluto. Ujú, Hegel. La ciencia sobre la ciencia, ¿qué? Sobre la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Me parece que es el artículo 4. Pero esa forma de evadir el problema, porque yo lo considero una forma de evadir el problema de infinitum, porque la última percepción sería una percepción eterna. No, no, ¿Sí? no, porque esto incluso reivindica a Dios. O sea, Hegel en este punto está reivindicando a Dios, ¿sí? Porque el ser es un absoluto indeterminado y para Hegel Dios es un absoluto indeterminado. En tanto la Sí, conciencia no puede determinar a Dios. O sea, es un absoluto indeterminado. sí. Bueno, pero, pero cuando estamos hablando nosotros de que nos refuimos esto sobre lo que es el ser, definimos el Ujú, ser como todo lo que es, pero esto no puede extrapolarse o llevarse al ad infinitum, no ajá, puede hacerse, no puede retrotraerse. Entonces ujú. plantean, o ya sea planteas un indeterminado, o planteas en este caso, como lo hacía Hegel, Dios en este caso. Sí, bueno, un indeterminado es Dios, ¿no? Indeterminado absoluto. Para Claro. Hegel. Aquí suscribiéndome Pero a Hegel. yo creo igual creo que nos fuimos re de tema con las objeciones del presuposicionalismo. O sea, cómo el presuposicionalismo te está preguntando vos cómo podés mantener la confianza de que esto no puede cambiar. ¿Cómo puedo mantener la confianza de que esto no puede cambiar? Que no puede cambiar. Ujú. Tu percepción, lo que vos entendés. Ah, no, espérate, vamos por partes. Claro, Vamos sí, bien por porque partes. Vamos bien por partes. Vamos a hacer un summary hasta acá. Llegamos a la conclusión de que el conocimiento es cuando el ser para la conciencia coincide con el ser en sí del mundo. Llegamos a la conclusión de que ser, no he dicho sí, para la conciencia o en sí, vos llamás a la conciencia la llamás como la tomarías como lo universal. la conciencia, no, estoy acá hablando de un sujeto teórico. La conciencia no existe. Existe usted que es consciente y yo que es que existe su conciencia, pues, y mi conciencia, pero Pero es que que, pero su no entra, conciencia y mi conciencia es muy raro. pero no entra en la categoría de universal la actividad, Pero los universales no existen. según tu No presuposición de existen. que no existen. Según mi presuposición, muéstreme en el mundo a la mujer. ¿Cómo querés que te la muestre? Muéstreme, dígame, allá va la mujer caminando. Tendría que mostrarte aquello que hemos conceptualizado como mujer. No, tendrías que mostrarme una mujer en particular, no a la mujer. El universal no existe. El universal es un constructo de la conciencia. No, pero ¿cómo vos decís que no existe en qué sentido? Ahí estás planteando que solamente existe lo que es ¿Qué es la posiblemente fáctico. existencia entonces? La existencia es aquello de lo, Aristóteles, ¿qué es la existencia? no sé si abrazaría completamente todo aquello que es de lo cual puede predicarse. No, no. Aristóteles, ¿Sí? ¿qué es la existencia? La exteriorización del ser en una realidad dada. El ser en acto. ¿Dónde? Sí, el ser en acto, pero es la exteriorización del ser en una realidad dada. ¿Dónde está la abstracción de la mujer manifestándose en el mundo? Hay una mujer en el mundo, hay esa mujer que tiene el vestido rojo, esa otra que tiene el vestido azul, esa a la que violaron. Esas son las mujeres que existen, las que sufren, las de Son los carne y hueso. particulares. Sí, los particulares, los universales no existen. No, es que, no, los universales son los que te dan la capacidad de unificar esos particulares. Si no existiera eso, no podrías. No, pero no existen fuera del sujeto. O existen fuera del sujeto. No, no existirían fuera del sujeto. O sea, digamos, Ese es mi punto, perro. No existen fuera del sujeto, no existen. Ya está. fuera de la conciencia. Sí, pero la pregunta, Exacto, el problema es cómo existe, exacto. de hecho sí existe, cómo existen en el sujeto. Por la conciencia. Que Y estás cómo es bellísimo. y es la unificación.
sigue siendo la conciencia la unificadora de los particulares. Sí, puedes decir que la conciencia unifica particulares y si quieres puedes meterte a Hegel Y y yo aquí, te entonces, voy a suscribir y te voy a defender y te voy a decir, sí, es el deseo el que desea conocer el mundo y es a través de mi propia autoexploración de autoconciencia entonces que me pero posiciona en vos, un mundo pero vos dialécticamente y tendrías tal. que, pero vos tendrías que, De pero vos acuerdo. entonces pero vos tendrías que entonces asumir que la conciencia debe tener ciertas características propias para poder unificar los particulares, que son justamente la invariabilidad y todo la inmutabilidad y la universalidad. Si no tiene esa Eh, capacidad, claro, sí, yo estoy hablando de una conciencia teórica, pero como la conciencia teórica no existe, si no no existe tu existe. conciencia, no, existe tu conciencia, existe mi conciencia. De hecho, el hecho de que tú veas la realidad de una manera diferente a la mía prueba que existe tu conciencia y existe mi conciencia. No, No de hecho yo existe no creo la que, conciencia. de hecho, yo no creo que vos veas la realidad de una forma distinta a mí, Bueno, la interpretas al menos de una manera diferente a la mía. porque tenemos presupuestos distintos. Claro, pero esos presupuestos vienen dados por tu conciencia y por mi conciencia, Sí, no pero por la conciencia. Pero la pregunta sigue en pie, o sea, el desafío sigue. ¿Cómo es que la ¿Cuál? conciencia posee las características que posee, que vos le otorgás? ¿Cuáles características? Invariabilidad, La una co- de las ¿Quién, características más di- importantes. quién dijo que la conciencia no es variable? La conciencia es variable. Su No, conciencia sí, es variable. De hecho, es muy fácil. ¿Usted alguna vez se ha emborrachado? sí. Bueno, la sensación y la percepción del mundo no cambian cuando usted se emborracha. El problema, mira, el problema está en De que si vos hecho, decís que es variable, comprendo lo que te estoy. de hecho, en estado médico se dice que está en estado de conciencia alterado. Sí, sí, pero la cuestión es que es que si vos apelás en el punto de decir que la conciencia puede unificar los particulares y a la vez puede ser variable, me estás diciendo que en verdad vos no podrías tener ninguna garantía epistémica de que en qué momento interpretás bien la realidad, en qué momento unificás correctamente, y no estarías golpeándote a vos mismo la capacidad de interpretar la realidad. No, me estaría volviendo de constructivista. Welcome to Derrida. Conoces Pero a Jacques Derrida, ¿no? no. Bueno, te lo recomiendo. Jacques Derrida es un deconstructivista. Y el Conozco deconstructivismo que el deconstructivismo, lo conozco, sí, el ah, bueno, desconstruccionismo lo conozco, he leído, pero no lo he leído a él. Jacques Derrida es el padre del deconstructivismo. No, a él no lo había leído. Bueno, te lo He recomiendo. leído más moderno. ¿Más moderno? No, Jacques Derrida es súper moderno. ¿Estás seguro Súper que es moderno? contemporáneo. Sí, Jacques Derrida es muy moderno. Yo he leído aquí lo que me han dado en la facultad y no apareció él. Uy, pues pilas ahí. Mira, Jacques Derrida nació el 15 de julio de 1930 y murió en el 2004. Murió hace menos de 20 años. ¿Algún libro en especial? De Jacques Derrida, bueno, hay varios. La gramatología. Mm, la gramatología. Ok. Ok, pero entonces proseguí que estabas por decir Estamos hablando de que vos no podrías, que sí podrías tener confianza en tu conocimiento, que sí podrías tener confianza en que unificas correctamente los particulares por medio de la conciencia. Ajá. ¿Cómo Sí, es que eso? por gramática universal. No entiendo. Ok, explícala. La gramática universal de Chomsky, ¿tampoco la conoces? No. Ok, bueno. La gramática Bueno, universal. yo también podría hablarte de los consensos unánimes o causales de Van Til, vos tampoco los conoces. Sí, bueno, lo que pasa con Chomsky es que a Chomsky sí hay que estudiarlo. ¿Sí? O sea, no puedes salir de la universidad cualquiera que la que estés estudiando filosofía sin leer a Chomsky, que es uno de los eh, intelectuales contemporáneos más importantes. Fuera de que estés o no de acuerdo, como yo no pude haber pasado por la facultad sin leer a Santo Tomás y sin leer a Don Scott, o no estoy de Ujú. acuerdo con ellos, tuve que leerlos, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Van Til es un pensador de segunda categoría, de segunda línea, no es revolucionario en la historia de la filosofía, entonces no. Sí, de hecho, no he encontrado el primer manual de filosofía, yo no lo conozco, un manual de historia de la filosofía que diga, no, es Van Til, no,
De hecho, si tú No, no me lo nombras una vez, yo no llego a Bantil, pero ni por apellido, o sea. pero a ver, yo creo que, a ver, si se entendió al principio, estábamos hablando de la conciencia. Ujú, Estábamos hablando de que la conciencia es un producto, un resultado de ciertos procesos, ujú, correcto. ok, pero no podemos nosotros hablar o definir ontológicamente. ¿Puedes definir ontológicamente la conciencia? Sí, es un ser para sí, Sartre. Un ser para sí, ok. ¿Vos decís que es en última instancia circular? Como circular. Por ejemplo, vos razonás, si yo te digo, ¿vos podrías poner en duda la razón? Yo podría poner en duda la razón. Bueno, francamente, a veces hablando con gente sí que la pongo en duda. Ok, pondrías en duda la razón, pero a la vez tendrías que valerte de la razón para poner en duda la razón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, pues sí, entiendo a lo que va. Entonces, es circular. O sea, vos razonás a través de la circularidad de tu razonamiento. O sea, es imposible, nunca puedes salir fuera del mismo. Ajá, no se puede salir de la subjetividad. ¿Y eso qué va? ¿Eso es inmutabilidad? Que no se puede salir de la subjetividad es inmutabilidad, pues o sea, a mí se me hace una obviedad. Obviamente, claro, pero es importante tener estos conceptos claros. Ahora, entonces tenemos en cuenta que la razón es circular. En última instancia, la llamaríamos como, vos llamarías a la razón como axiomática. Como axiomática, sí. Ok. Todas estas características, inmutabilidad, es axiomática, es propio y necesario para la interpretación de los particulares. La pregunta es, si decimos que es, como la definiste, un ser para sí mismo, ¿cómo la definirías vos? ¿Se la puede definir la conciencia puramente en términos filosóficos o en términos científicos? Puramente en términos filosóficos o en términos científicos, yo creo que en ambos se puede definir. ¿Cómo? ¿No? Disculpa, no sé. En ambos y no están peleados. ¿Cómo la definirías en el aspecto científico? En el aspecto científico como un epifenómeno neuronal. Ok. Mm, Ok. Entonces no la tomarías como algo, dijimos que no la tomarías en sí a la conciencia como materia. sí, sería M sub 3. Sí, pero no tendría las cualidades propias del cambio. Por ejemplo, si nosotros pensáramos que la razón va a cambiar, va a evolucionar, va a La pasar a... conciencia cambia, parce. O sea, mm, y te puse el ejemplo, si te emborrachas, la percepción del ¿podrías? mundo cambia y tu conciencia está en estado de conciencia alterado, es decir, cambió. Sí, obviamente, pero lo que yo me refiero Ah, es, bueno, si vos podrías decir entonces, ¿cómo podrías vos estar seguro de que no está cambiando constantemente y que interpretás correctamente la realidad? Tenés que presuponer su invariabilidad, tenés que presuponer que el conocimiento se mantiene uniforme. ¿tengo que presuponerlo? No, lo único que tengo que, entonces, si para eso es presuponer, bueno, pues lo único que tendría que suponer es mi subjetividad, pero es imposible no presuponer mi subjetividad, Porque es una condición previa necesaria. porque existo, perro. Sí, o sea. Pero la tenés que presuponer porque es una condición previa para operar en el mundo. Eso es lo que te estoy diciendo. No, porque es una condición necesaria para estar en el mundo, más allá de que quieras o no operar, No, no, ¿sí? pero Tu no. subjetividad es, o sea, tú no puedes salirte de la subjetividad, o cómo carajos te sales de la subjetividad, cuéntame. ¿Cómo sales de la subjetividad? No, yo no dije que, no, que puedas salir de la subjetividad, dije que tenés que presuponer el correcto funcionamiento de la subjetividad. ¿El correcto funcionamiento? No, tengo que presuponerlo. Sí, tenés que No, presuponerlo porque si no, no podrías estar haciendo las proposiciones o enunciado o incluso hablando de todo lo que aprendiste. no, yo puedo hablar de todo esto sin la necesidad de presuponerlo. De hecho, el mejor ejemplo sería ¿Cómo Nietzsche, que no? ¿no? Sí, pero fíjate, vos todo lo que hablaste está guardado en tu memoria. Todo lo que dijiste, todo lo que estudiaste. Ujú. Vos tenés que presuponer que el funcionamiento correcto de la memoria, de que el contenido y la información se mantendrá uniforme, de que no va a cambiar, de que el futuro será igual al pasado. Todo ese tipo de características son propias de una presuposición, una condición necesaria para poder tener esta conversación. Si no hicieras eso, ¿cómo podrías conversar? Tendrías que estar confiando No, en que pues sí, realmente...
si nos vamos a eso, tú tendrías que estar confiando en que no tienes un Guernica, por ejemplo. Es decir, que no dices cosas que tu cerebro está pensando otra cosa. Yo presupongo un montón de cosas. Estamos constantemente presuponiendo, dando por sentado cosas para poder funcionar Sí, y tener de certeza. acuerdo, ¿Sí? pero todas esas cosas son demostrables a través de juicios sintéticos a posteriori. Dios no. Yo no dije que Dios fuera. Es más, yo estoy en contra de los argumentos a posteriori. Eso sería algo completamente irrelevante. Sí, no, por eso yo te dije que Dios es un juicio sintético a priori, lo que termina en un dogma racionalista. A ver, en último lo que quiero decir es que la razón puede conocer a Dios. Si la razón puede conocer a Dios, no, yo creo que la razón manifiesta a Dios, que es distinto. La razón manifiesta a Dios. ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿Cómo es esto? En palabras de Bantil, podemos tomarlo como un ejemplo claro citando a Bantil. Y tiene que ver con esto. Nosotros, como te digo, para poder operar correctamente en el mundo y razonar correctamente, hacer los juicios de valor coherentes, pegados a los principios ontológicos, debemos razonar en última instancia con una uniformidad. Tenemos que razonar con una invariabilidad. Si vos no razonas de forma invariable, está razonando mal. Es lo que se maneja y se construye en cualquier teoría de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, ok. ¿Eh? Se te escucha cortado. Perdón. Sí, perdón. Acá estoy otra vez. Sí. ¿Qué? No sé hasta qué parte me escuchaste. Hasta lo de Bantil, perdóname. Es que Sí, no me... hay problema. Nada más quería saber si tenía que repetir algo nomás. Sí, lo podría repetir, qué pena contigo. Bien, estábamos hablando en este caso bueno, estábamos por hablar sobre por qué la razón manifiesta a Dios. En este caso, sí, de ahí empezamos. Bien, la razón manifiesta a Dios en última instancia porque nosotros, y aquí estamos de acuerdo, sostenemos que para tener una teoría de conocimiento debemos pensar en términos lógicos, o sea, en términos Ujú. no contradictorios. Siempre que Sí. pensamos en términos no contradictorios, estamos pensando en base a la lógica, en base a principios ontológicos. Ok, pero esto, Bueno, pero esto debe mantenerse uniforme. También debemos presuponer la uniformidad en el razonamiento. Si no hay uniformidad, por ejemplo, si no hubiera uniformidad, no tendríamos ninguna coherencia. Viene de la uniformidad de estas leyes lo que podemos nosotros predicar sobre la realidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en última instancia en esta invariabilidad es lo que yo le llamo al universal, esta invariabilidad en la razón. ok. Cuando Bantil murió en 1987, Ujú. eh, aún no se podían, o se entendía más bien, las leyes epigenéticas se entendían mal. Eran lógicas, seguían la lógica, pero se entendían mal. O cuando, no sé, cuando vivió Kant, la medicina era cuatro muere, ¿sí? Era lógico y tenía todo un constructo lógico de por qué eran cuatro mueres. ¿Conocíamos la ciencia médica? No, no, pero pará. Sí, sí, te entiendo dónde vas, te entiendo dónde vas. El problema está que en la epistemología de Bantil no agarra simplemente los universales como lo único, como lo único aquí en el tema, sino que incluso cuando vos vas a estudiar en términos científicos o en términos de lo que está sucediendo a nivel neuronal o en este caso a nivel fisiológico, lo que quieras llamarle, ¿viste? El Ujú. funcionamiento correcto. Esto también vuelve a presuponer la uniformidad de la naturaleza y caeríamos en los problemas de Hume, los problemas de la inducción. O sea, Van Til va a tomar los problemas de la invariabilidad tanto para la uniformidad de la naturaleza que te permite, porque vos para poder hablar sobre, en este caso, sobre una unión entre el conocimiento científico y las leyes formales, te valés de la ciencia fáctica. Y ahí ya volvés a entrar en otro problema epistemológico. O sea, es como que tenés que presuponer que el correcto entendimiento de lo que te provee la ciencia natural es cierto para poder hacer juicios sobre las leyes formales. Y nos podemos ir a los problemas de la inducción. ¿Cómo sabes que el futuro será igual al pasado? Según Bertrand Russell, como lo cita en los problemas de la filosofía. Tenemos conocimiento del futuro en cuanto el pasado se ha repetido muchas veces, por tanto, confiamos que el pasado se convertirá en el futuro, que el pasado se convertirá en el futuro, aunque no tengamos un principio para unificarlo. Así no opera la fenomenología.
Por eso te dije, está mal la reducción entre o se es naturalista, o se es materialista, o se es no. También está la fenomenología por medio y la fenomenología no opera. Pero aunque vos hables de la fenomenología, seguís hablando de la percepción sensorial. ¿Cómo que sigo hablando de la percepción sensorial? Y sí, el fenómeno, el ser que interpreta el fenómeno, sigue siendo vos, tu conciencia. Como hablábamos hoy de la conciencia, si el ser de la conciencia es igual al ser que está Ah, afuera. ok, sí, la fenomenología husserliana. No, sí, está bien, sí, en ese sentido sí, pero y sí, me suscribo completamente a la fenomenología husserliana, pero la fenomenología como fenomenología científica existe en la academia. De hecho, hay ramas y hay estudios fenomenológicos. De hecho, es un método de estudio científico en, no sé, por ejemplo, la psicología o en determinadas investigaciones Pero, médicas. pero estamos de acuerdo, o sea, viejo, estamos de acuerdo que en última instancia el conocimiento que estás percibiendo del exterior lo estás confiando como uniforme para poder hacer cualquier tipo de ciencia. Es que yo no sé a qué te refieres con uniforme, perdón. Uniforme es, por ejemplo, es cuando va a haber una igualdad de condiciones. Por ejemplo, estamos de acuerdo que la uniformidad es como, por ejemplo, pensar en la causa y efecto, pero como es que vos no manejas esa noción capaz que la rechazas, vos rechazás la noción de causa y efecto, ¿no? Rechazo la... Sí, prefiero flujo dinámico de proceso. Sí, sí, claro, yo te había escuchado una vez hablar de eso también y te presté bastante atención, ¿viste? Me escuché todos tus audios sobre eso discutiendo con Gus. Sí, sí. Entonces, bien, pero la cuestión es que en última instancia esperamos que ciertos eventos, si se participan o participan en las mismas condiciones, dará por resultado lo observado anteriormente en las mismas circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? No, es simplemente más probable, pero Bien. no es necesariamente que ocurra de esa manera. Ok, entonces hay un pequeño, esta probabilidad no nos otorga una certeza. Sí, no se otorga certeza de ninguna manera. Por eso toda la Claro, hipótesis científica es falseable, porque no hay certeza de ella. claro. Entonces, pero fíjate, partimos de lo que no tenemos certeza, o sea, hacer juicios, fíjate, sobre cosas de la naturaleza, hacer Ujú, juicios sobre leyes formales, como las que estás hablando de la lógica. ujú. Y ahí, ¿tu juicio sería un juicio a partir de la imposibilidad de lo contrario o a partir de lo que vos podés llegar únicamente a dilucidar de la ciencia? No, a partir de lo únicamente, ni siquiera de la ciencia, a partir de lo únicamente lo que yo puedo dilucidar, Ok, porque si al final y sigue siendo un entonces, juicio subjetivo, la ciencia sigue pero, siendo, estando construida por el sujeto y por las conciencias de los sujetos. ¿y llamarías a la ciencia subjetiva? Pero por supuesto, pero Entonces, por supuesto. O sea, y aquel que describa que la ciencia no es subjetiva, no sé, está mal de la cabeza o no sabe qué es la subjetividad. Porque ok. en todo caso parte del sujeto. Sí, en ese sentido sí, pero lo que me refiero es que los elementos, ¿no crees en la objetividad? ¿A qué definís vos objetivo? Yo no creo en la objetividad, nada es subjetivo, parce. Es imposible salir de la subjetividad, entiéndase esto, por favor. Yo no puedo pensar como un gato. Yo no puedo pensar como un murciélago. Pero No, ¿qué entendemos no por puedo saber. objetividad? ¿Podés definirlo? Pues objetividad es lo que es inherentemente al objeto. Y no Ok, puedo decir nada que sea inherentemente al objeto en tanto no puedo salir de mi subjetividad. pero yo creo que sí. Ah, ok, explícame cómo pensamos fuera de nuestra subjetividad. A partir de la imposibilidad de lo contrario. Es que Cuando es imposible pues, salir de la subjetividad. yo creo que, mira, nosotros, por ejemplo, partiendo de la subjetividad, obviamente que siempre hablamos del sujeto, pero hablamos de hechos independientes al sujeto. Así, yo defino la objetividad como hechos independientes al sujeto. Ujú. Ok, entonces, nosotros cuando pensamos por ejemplo, cuando hablamos de subjetividad, siempre va a caber el espacio para la duda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Hay duda porque hay subjetividad. Ok, Sí. cuando no crees que exista tal pensamiento objetivo, ¿verdad? No. Pues no, porque siempre hay dudas. De hecho, lo acabas Ok, de decir. justamente estamos bien, vamos bien. Entonces, el problema, yo sostengo que la objetividad viene de la capacidad de razonar a partir de la imposibilidad de lo contrario. Por ejemplo, viene la duda cuando hay más de una posibilidad.
Justamente Ah, porque hay más de una posibilidad, hay duda. Si no hubiera más de si no hubiera más de una sola posibilidad y no hay otra, o sea, realmente no habría duda, porque eso tenemos lo que se llama certeza, cuando hay una sola posibilidad. ¿Estamos de no, acuerdo? pero ¿O no? no, porque las dudas se pueden dar en otro sentido, como en orden de principio de razón suficiente. Y no es que no haya Bueno, otra posibilidad. es, O sea, no es- simplemente nos estamos preguntando el por qué existe una cosa de una manera sí, no, pero determinada. yo no, ojo, espera, yo no estoy muy, yo no abrazo completamente el principio de razón suficiente. Bueno, está bien. Entonces vamos a Tomemos por pensar ejemplo. desde la lógica, pero sin la lógica. Vamos a evitar el No, principio no. de razón Yo no suficiente. dije que no, yo no dije que no lo habrá, sino que no es que lo coloco, como he dicho, está discutido entre lo hecho bruto y esa cosa, pero no. Yo hablo de principios completamente. eh, Tomemos el de no contradicción. Ese es el ejemplo. ¿Vos podés razonar fuera del principio de no contradicción? No, pero es porque no puedo salir de mi subjetividad. Pero la cuestión es que, no, escucha, vos no podés razonar por eso porque es imposible. La Sí, porque es imposibilidad. imposible salir de la subjetividad. Sí, sí, pero cuando vos hablas, cuando en tu subjetividad llegás, en este caso como sujeto, llegás a razonar a través de la imposible al contrario, te encontrás ante un hecho que es independiente a vos. La subjetividad está marcada por la No, duda. Está marcada no, por la sí, duda. sí, 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 sí te entiendo a lo que vas, sí te entiendo a lo que vas, pero la cuestión aquí vuelve a ser la misma. ¿Quién te dice que algo es idéntico a sí mismo si no hay sujetos? Sí, Y ojo, yo obviamente no que estoy se da. afirmando un solipsismo, yo no estoy afirmando un solipsismo radical, yo estoy afirmando un solipsismo epistemológico. Es imposible razonar fuera del sujeto, por tanto es imposible construir conocimiento fuera del sujeto. Por tanto, todo lo que me estás diciendo viene del sujeto, ¿sí? Y si quitamos al sujeto, mira, la No, pregunta más yo sencilla es desarrollé la esta. palabra viene Si del sujeto quitamos, por se da en si, el sujeto. si quitamos al sujeto, ¿cuál conocimiento? ¿Quién conoce? ¿Qué conoce? Estamos hablando de, fíjate, vamos a las definiciones nuevamente. Subjetivismo, todo aquello que se da en el sujeto. Ujú. ¿No te Hay cabe? dos sentidos. Hay dos sentidos del No. subjetivismo. Un Sí, sujeto que es trascendental, es decir, un sujeto que es el mismo sujeto, un sujeto teórico en el que se recoge a toda la humanidad, y otro sí, sujeto que es tu subjetividad, tu particularidad, ¿sí? sí. Luego Yo digo tenemos la que es óptica. imposible salir de esas dos, ¿no? Ok, pero yo estoy diciendo, definiendo de esta manera para que vos entiendas dónde yo voy al punto. Tomando subjetividad como lo que se da en el sujeto, Ujú. tomando el objetivo, lo que se da fuera del sujeto. En el objeto. Sí, en el objeto. O sea, Sí, sí, sí. aquello que es independiente del sujeto. La Ajá. pregunta, ¿puede el sujeto conocer aquello que no está dentro del juicio del sujeto? No, no puede. No puede. O sea, no No, puede conocer verdades que no se den dentro del sujeto. sí, no, no puede. ¿Y por qué no puede? Si estamos diciendo que la subjetividad está marcada por la duda. Se llega a la certeza de algo, sería que aunque el sujeto no existiera, aquel evento sería, seguiría siendo sin el sujeto. No, porque tú me estás diciendo que sí lo puede conocer y ya llegamos a la conclusión de que el conocimiento es cuando el ser en sí coincide con el ser para la conciencia. Si no hay conciencia, ¿qué Sí, ser no, para la conciencia hay? pero yo estoy hablando de qué tipo de, obviamente, si no, obviamente sin el sujeto, pero el sujeto es quien tiene el conocimiento de aquello que sería, incluso si él no lo interpretara. Sí, sí. Entonces, eso que es, a pesar de no ser interpretado, es lo que yo llamo objetivo. Es un pensamiento objetivo. Otra vez. Aquel conocimiento que es sobre aquello que es y es independiente a que el sujeto lo interprete es lo que yo llamo objetivismo. Por ejemplo, cuando llegamos a la certeza, cuando yo creo que alguien llega a la certeza es porque llega al objetivo, obviamente puede tener una certeza equivocada, ¿viste? Obviamente, Sí. descartando eso, sino siguiendo el razonamiento del principio de no contradicción. Él sabe que toda cosa es igual a sí misma y no hay Mm. forma de que la duda entre en ese razonamiento porque apelaría al mismo principio. Razonan de forma circular por un principio que lo limita. Entonces, Claro, como no puede ir más allá, aquí está la cuestión, Bruno, amigo. La cuestión está en que él sabe. Esa es la cuestión. Él sabe, por tanto, el ser para la conciencia coincide con el ser en sí del mundo, ¿sí? Si no hay ser pero no para hay la lugar para la duda. conciencia, si,
eso es independiente. Yo estoy reafirmándome sobre el consenso al que habíamos llegado en el conocimiento. Si no Vale. hay ser para la conciencia, ¿qué carajos es el conocimiento? O tocaría reescribir o redescubrir qué es el conocimiento, ¿sí? Para que el No, conocimiento no dependa del sujeto y se pueda decir que hay un principio de no pero contradicción acá fuera estamos del hablando del sujeto. conocimiento, bro, acá estamos hablando del conocimiento objetivo y conocimiento subjetivo. Sí, el conocimiento ya lo hemos definido. En cualquier caso, tanto conocimiento objetivo, como tú lo llamas, como conocimiento subjetivo, que bueno, para mí todo conocimiento es subjetivo, en tanto el conocimiento es que coincida el ser en sí con el ser para la conciencia, pues entonces hay que salir de esta definición para que tu razonamiento de objetividad sea válido. ¿Sí Mm, me hago entender? ¿podría, O sea, podría, si podría entiendes repetirlo, por no? dónde O sea, van que los tiros. se me cortó un pedacito, una parte, ¿podrías repetirlo, no? Sí, claro, O sea, claro. pero es mi micrófono, mi parlante, no sé qué pasó. No, la tecnología no nos ha ayudado mucho. Bueno, ¿cómo? Em, el ser para la conciencia debe coincidir con el ser en sí del mundo. ¿Sí? Sí, ahí ¿Sí? estoy escuchando. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? La única forma de salir de la subjetividad es salir de esta definición. No, es que el problema viene en la misma definición de objetividad. Estamos hablando de que lo objetivo, he definido el objetivo como aquello que es independiente del sujeto en cuanto a las cualidades del sujeto, o sea, de los juicios propios del sujeto. O sea, tomaríamos en este caso el sentimentalismo, lo que vos quieras llamar. ¿Tomarías vos esa definición o no? Seba. Discúlpame, es que me Sí, hablaron no, no, acá. no, no, ¿Me no, repites lo pensé último? que estamos hablando en términos de razonamiento subjetivo o razonamiento objetivo. ¿Vos crees que eso no existe? Estamos hasta ahí, ¿no? Sí, El no, porque no razonamiento. se puede salir de la subjetividad. Es decir, Ok, yo no puedo pensar como un no sujeto. ok, pero dentro del sujeto, ¿se da la objetividad o no se da la objetividad? ¿Cómo dentro del sujeto se puede dar la objetividad si la objetividad es inherente en el sujeto? Un conocimiento sobre algo, sobre un hecho Ajá. que sería independiente al sujeto, que sería Un- independiente de los juicios propios del sujeto. Como por la cuestión ejemplo, acá es el conocimiento, muchacho. La cuestión acá es el conocimiento. ¿Cómo puede haber un conocimiento que sea independiente al sujeto? el Pueden conocimiento haber en este... hechos, pueden haber hechos que sean independientes al sujeto. Es decir, el sujeto se va del mundo y siguen habiendo tornados. Bueno, Por habíamos supuesto. definido yo había definido el conocimiento justamente en actividad como la percepción de hechos, o en este caso el adquirir hechos. Claro, pero ese adquirir hechos igual y sigue estando mediado por la conciencia. ¿Mm? Y no Sí, solo eso, obviamente, espérame. pero Boanerges. El adquirir hechos, de una u otra manera, queda como atención y memoria. Eso no es conocimiento. Hay que hacer el distintivo aquí de que no, no se haga un sí, te equívoco entiendo, de que es diferente conocer que conocimiento. Claro, yo lo hablo en conocimiento como la actividad, lo aclaré, no sé si eso se notó cuando aclaré la actividad de conocer. No como algo que ya está presente, sino como la adquisición de los hechos estos en el momento. No sé si lo aclaré, si no lo aclaré, después lo Sí, revisamos, pero bueno. no, sí lo aclaraste. Dijiste como que en acto era eso, igual y no, sí, o sea, igual y sigue siendo limitado porque el acto del conocimiento se extiende más allá de simplemente percibir determinadas cosas, ¿no? Es decir, la Ujú. mera percepción de un libro no me dice que ya conozco el libro. Ni siquiera, es más, supongamos que vamos por el No, bosque simplemente y tengo nos el hecho encontramos con un de conocer. animal. Sí, claro, pero supongamos que nos vamos por el bosque y nos encontramos con un animal que jamás en la puta vida hemos visto, perdón por el francés, que jamás en la vida hemos Ujú. visto. Y lo señalamos con el dedo y decimos, ¿qué es eso? ¿Cierto? Pues Ujú. el percibir ese acto no se deduce necesariamente, o sea, que yo tenga esa silueta que está ahí enfrente mío, ese animal, no se deduce que yo lo conozco, porque de hecho estoy preguntando, ¿qué es eso? No, Entonces, obviamente. De el ahí conocimiento diríamos que no puede ser simplemente la adquisición de información, porque claro, estoy adquiriendo una información
perceptiva X, pero no tengo el concepto. No, el concepto lo voy a formar, pero ya en ese momento voy a crear la distinción categórica para eso, que es la Claro, capacidad de la pero lo capacidad de haces unificar. porque tienes conciencia y puedes crear el concepto. Porque hay una vinculación entre el particular la unidad unificadora. En este caso, que sería o una propia característica de la conciencia, si eso sí te lo había aceptado. Sí, en eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, el punto aquí es lo objetivo y lo subjetivo. Yo no sostengo que se puedan conocer hechos objetivos. Y del consenso no se deduce objetividad, se deduce consenso. La Mm, ciencia está de acuerdo que la célula es la unidad básica y fundamental de la vida. En eso está de acuerdo la ciencia, ¿sí? Hay un consenso allí, ¿sí? sí. Y del consenso no se deduce verdad, ¿sí? Sino que hay verdad, o sea, no, más bien, no hay verdad porque hay consenso, sino hay consenso porque hay verdad. ¿Mm? Entonces la unidad es básica, es la unidad básica y fundamental de la vida y la ciencia está de acuerdo en eso porque eso es verdadero, ¿sí? Ujú. Pero esa verdad solo subsiste en el sujeto, en tanto hay una relación del sujeto con el mundo, porque la verdad, como dice Aristóteles, es decir lo que es de lo que es y lo que no es de lo que no es. O sea, si nos vamos por una teoría de la verdad relativa, o sea, relativa en función de relatio, ¿no? El relatio latino, pues la verdad implica necesariamente al sujeto. Ahora, si la verdad está en el propio objeto, pues la pregunta es dónde está el ser en sí de la verdad. Pero yo creo que para dilucidar este problema tendríamos que recurrir justamente, como yo lo he planteado muchas veces, no sé si se entendió, fue justamente que estos son las leyes lógicas que están unificando el conocimiento, en este caso del sujeto, Ujú. son principios del ontos, de la realidad completa, no simplemente del sujeto. Del onto. Es que del onto es de la entidad, ¿no? Sí, y Onto, justamente la ontólogo. ontología es el estudio, la ontología es el estudio de la realidad. Es el estudio del ser. ¿Sí? ¿Y Mm. qué está compuesta la realidad? La realidad para mí, insisto, es ontontológica, es decir, para mí los entes revelan un ser particular que solamente puede ser significado a través de la conciencia. Y lo he dicho muchas veces, si el sujeto se va del mundo, lo que quedan son entes relacionándose con otros entes a través de unos flujos dinámicos de procesos. Pero ahí no hay seres, parce. Ahí, yo no sé quién me va a decir ahí que hay un ser. Ah, No sí, sé, obviamente no habría nadie que hiciera el juicio. Pero igual el perfectamente. problema creo que, a ver, si nosotros nos referimos por este caso al dilema primero que planteé, el cual creo que no fue contestado en última instancia, es la realidad para poder dilucidar, porque esta capacidad que tenemos para poder interpretar la realidad, o sea, esta Ujú, capacidad, ujú. en última instancia es la unificación de los particulares, lo vuelvo a repetir. Y ahora la pregunta es, ¿encuentra un fundamento último en sistema monista o pluralista? Es que me estás otra vez cerrando los caminos en un falso dilema, porque o no se es monista ni se es pluralista. Si la O sea, conciencia es el absoluto, no, pará, vamos de nuevo. La realidad, toda la realidad, ajá, sí, incluye, porque nosotros, vamos a un ejemplo, cuando el universo comenzó, o en este caso, estaba en un estado en el cual no había, donde no se interpretaba a sí mismo en algunas partes, estamos hablando del inicio, cuando surge la razón sí, sí, o la sí. conciencia. Ujú. Anteriormente a eso, ¿solamente existían hechos particulares? ¿Cómo así hechos particulares? No te entiendo, perdón. Para Roma no. Antes de que emergiera la razón, la capacidad de unificar los particulares en lo que vos llamás conciencia, Ajá. ¿viste? El universo todavía no se interpretaba a sí mismo si no hubiera, acá o en cualquier otro lugar a China, si sostener que había en otro lado inteligente, no, eso no vas a tratar el tema. Sí, Cuando sí, sí, no sí. había, decía, ok, solamente habían hechos particulares, Sí, claro. ok, estos hechos particulares estaban caracterizados completamente ¿por qué? Por ser, tener un trasfondo, un fundamento monista o pluralista. Si no Estaban, había, estaban fundamentados en sí mismos.
Ok, en sí mismo, pero justamente, ¿y en sí mismo qué eran? Lo que nosotros percibimos que son. Sí, no entiendo. A ver, ¿cómo te lo explico? Tenemos el fundamento último de la realidad para vos, decir que no es ni monista ni pluralista, eso es lo que decís vos. Sí. Ok, y la realidad fáctica son hechos particulares diversos. Ujú. Entonces, cuando no existía la conciencia, solamente existía eso, la diversidad, la pluralidad. Sí. Entonces, en última instancia, el fundamento es la pluralidad, de lo cual emerge la unidad, De lo cual emerge la unidad. ¿Cuál unidad? la conciencia. Porque la conciencia es un resultado de la interacción y estas cosas, de los procesos que se han dado en la La diversidad. concha de la lora, pero la conciencia no existe. Volvemos a O eso, sea, ¿no? pero vamos a ver la Existe tu capacidad, conciencia y existe mi conciencia, entonces pero, seguimos en la individuación del ser. O pero en la, o en no me el- entendiste. aquí me toca, a mí aquí me va a tocar echarte encima a Duns Scotus, el principio de univocidad del ser. El ser es Igual te único. refuiste de lo que dije, te refuiste de lo que, de donde diga yo. Sí, bueno, no sé, es que no entiendo a dónde vas. Vamos de nuevo, te dije, o Vamos hay de nuevo. vos dijiste que no hay ni monismo ni pluralismo, no son la única postura Sí, o no, no visión. son, no, sí, no, no son esas dos las únicas posibles salidas. Ok, pero ¿qué pasa? Luego dijimos que cuando no estaba la razón, cuando no estaba la capacidad de interpretar la realidad, de unificar los hechos Ujú. particulares, que se da en la conciencia, que vos me digas que no existe, pero la estamos utilizando en el sentido de concepto, la Sí, sí, capacidad de sí. interpretar. Ok, solamente había hechos particulares. Los hechos particulares son diversos. Son diversos en sí mismos, son diversos en lo fáctico. Sí, claro. Ok, entonces si no había ninguna unidad, Ujú. no existía tal unidad, el fundamento termina siendo pluralista. El fundamento de la realidad es pluralista porque está constituido justamente por lo que le precedía a la unidad, que es en este caso lo que permite la unidad es la conciencia, que no existe, pero como decir, es la capacidad. Entonces, diríamos que el fundamento es pluralista. Yo diría que no, yo diría que disiento. Yo diría que habrían particulares, ¿sí? Pero todo particular al final revela un ser y el ser es único. Así que no sé, hay un falso dilema, siento yo, entre llevarme A ver, no, entre no, no, meterme sí, por el monismo. ¿Me escuchas? sí, sí, continúa. Te iba a interrumpir, pero continúa nomás, después hablo. Vale, no, no, yo siento que hay un falso dilema entre llevarme por el monismo o por llevarme por el pluralismo, ¿sí? Porque tú lo que estás pidiendo no es una ontología, sino un principio ordenador, es decir, estás pidiendo un arjé y no un ontos, ¿verdad? Yo digo que la realidad es absoluta, en tanto se sustenta en sí misma, en tanto cada ser se sustenta en sí mismo. ¿Mm? Sí, pero vamos de nuevo. Por más que no hablemos de principio, porque no necesariamente tendríamos que hablar de un principio absoluto, sino... Sí, podríamos tomarlo como un regulador. Dijiste que se regula a sí misma, entonces, ¿no? Sí, se La fundamenta en sí misma, la realidad se fundamenta Ok. en sí misma. ¿Y qué es la realidad sin la conciencia? Hechos particulares. En este caso son diversos, El conjunto completamente existente. conjunto existente de lo diverso. Pero no hay una... ¿Cuál sería la unidad en sí? El ¿Todo el ser, conjunto? el ser, todos revelan seres. Pero Y al, y escuchá, al, y al estamos, final el estamos ser hablando de cuando y la al final el conciencia, ser. estamos hablando de la conciencia cuando no operaba. La unidad se da en la conciencia, a través de los juicios. ¿Sí? Joder, me estás diciendo que la realidad no es ontontológica. Me estás diciendo que en la realidad no hay seres. Eso es lo que me estás diciendo. Lo que Porque yo te si estoy eso es diciendo es que desde cierto, tu punto si de eso es vista, yo estoy diciendo, cierto, no, si no, eso no, es yo estoy cierto, diciendo, antes de que el sujeto aparezca, según ese razonamiento, no hay Dios. no, no, lo que yo te estoy diciendo es que vos estás Brillante. diciendo que la unidad, las nociones de unidad y juicio de unidad que son, no existen sin la conciencia, no existían antes de la conciencia. No, no. Si no, no existen independientemente del sujeto. Los principios unificadores, como los Ajá. universales, no Ujú. existirían sin el sujeto. No, primer principio epistemológico, Duns Scotus otra vez se le cae encima, parce. El primer principio es el ser, ya está. A ver, Aunque haya una individuación del ser. escúchame, vamos de nuevo.
Vamos de nuevo. Estamos diciendo, bueno, si estamos diciendo que en este caso, antes de que emerja la razón, emerja la capacidad de unificar Ujú. conceptualmente y predicarse de esto, solamente había hechos particulares. La noción de unidad nace de la capacidad de unificar esto conceptualmente. La noción de unidad nace de... La capacidad de unificar esto conceptualmente o categóricamente. Ujú. Entonces, si no hay conciencia, no hay unidad, porque la unidad viene y está propiamente en el sujeto, la unificación de estos hechos particulares divididos. Claro, tú me estás poniendo una trampa aquí que es hermosísima, que es tratar de confundir epistemología con ontología. Y yo lo dije al principio, yo no defiendo un solipsismo a ultranza, yo defiendo un solipsismo epistemológico. Y dado que esta conversación empezó sobre la epistemología y no sobre la ontología, pues claro que la defendí ontología, un es que el solipsismo. presuposicionalismo no divide eso. El presuposicionalismo no divide la ontología de la epistemología. Pues es que no están divididas en el hecho fáctico, ¿sí? En la realidad no están divididas, están juntas, entretejidas, ¿sí? Nosotros las dividimos por constructo teórico, pero, pero el primer principio es que existen los seres. Para que algo exista, existen los seres y existe el término ser como un absoluto indeterminado para que ese ser pueda adaptarse a todos los seres, para que pueda ser una planta, para que pueda ser un animal, para que pueda ser un atardecer, para que puedan ser las 8:15, para que puedan ser las campanas de la Vos estás iglesia, para salteando, que pueda ser Dios. pero vos estás salteando, o sea, incluso si lo llevamos al campo ontológico, vamos de nuevo, cualquier juicio, vamos de nuevo, vos dijiste, no existen los universales. Ujú. Yo definí el universal como una verdad abstracta en el cual unificamos los particulares. Vos no abrazás esa definición. Yo no digo que no existen en la realidad, que no están ahí en la realidad. Ok, no están ahí en la realidad. Entonces, No fíjate, existen en están la realidad. solamente propias están en el sujeto. Eso Sí, decís están en vos. el sujeto, sí, están Estoy en el hablando de sujeto. tipos Monson, ok. Están en el sujeto. Cuando el Ujú. sujeto, interpretador de la realidad, no estaba, ¿crees que alguna vez no estuvo? Sí, 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 creo que no, una vez no Obviamente. estuve. Ahí es cuando yo estoy diciendo que toda la realidad son hechos divididos y separados, completamente Ujú, particulares. ujú. Y entonces en este caso hablaríamos de un fundamento, si no tuviera la capacidad de interpretar y unificar, un fundamento completamente pluralista, diverso. Es eso lo que estoy diciendo. Un fundamento diverso. Bueno, está bien. Yo sigo diciendo que es un falso dilema, pero está bien. Si lo quieres creer, está bien. Yo no veo Good que for sea you. un falso dilema, siguiendo el razonamiento tuyo, justamente de que los universales son propios de la conciencia y no Pero es que me existen estás fuera de ella. me estás mezclando epistemología con ontología, parce, y eso no se puede. Y ¿Cómo? y estás además apelando a un principio ordenador que sería el de la G. O sea, acá estamos mezclando, a ver, No, de hecho, hagamos una yo te estoy sopa de diciendo, su filosofía. propio juicio, no, pero ese fue en tu propio juicio. O sea, primero hablamos de que incluso hablando en términos de la ontología o lo que vos quieras llamar, en A términos ver, chico, epistemológicos, te lo voy a presentar como realmente te lo tengo que presentar para que sigas el razonamiento. El mundo existe por un lado y el sujeto existe por el otro. ¿dónde están los universales en eso? El mundo es un universal y el sujeto es otro universal. El mundo Ahora, existe por un lado y el sujeto existe por el otro. o sea, Responde la el, pregunta. el mundo es un universal. Qué Responde es un la universal? concha, responde la pregunta. El mundo existe por un lado y el sujeto por el otro. Disculpame, bro, no pensé que era una pregunta. O sea, no sonó como una pregunta. Es porque tenías que darle un poquito un tono de pregunta, por eso no te la contesté. Perdóname, perdón. Em, ¿Cómo era la pregunta? Que si el sujeto existe por un lado y la realidad por el otro. No, No, el sujeto existe en la realidad o fuera de la realidad. existe en la realidad. En la realidad, ok. ¿La conciencia en ese sentido está en la realidad o fuera de la realidad? La conciencia opera en la realidad. Opera en la realidad, ¿cierto? Muy bien. Eso de opera me encanta porque nos volvemos materialistas operativos.
Em, bueno, listo, la conciencia opera en la realidad, listo, de acuerdo, esa te la compro. Ujú. Y la conciencia entonces sí opera en la realidad y está, digamos, Sí, expulsada, loco, arrojada al loco. mundo. Aguantame un cacho. Si querés la seguimos esta charla, pero me tengo que ir a pagar unas cuentas acá pero ni me di cuenta la hora que era. Pará, son las 6 de la tarde acá en Argentina. No hay Y los problema. Rapipagos donde pagamos las facturas están hasta las 7 nomás. Yo creo que Así que, podemos ponerle pausa a la plática y dejarlo en cómo, queda nada más la pregunta al aire de cómo los universales existen de una manera independiente, ¿no? O sea, ¿dónde está el rojo? ¿Dónde está y la? yo también quisiera plantear el problema de la pluralidad y unidad. También la diversidad y unidad, también eso. O sea, para que lo desarrollemos bien después. Bueno, Sí, yo creo que esa es la pregunta más importante porque es la que termina sustentando tu postura y la que termina sustentando la mía. Claro, sí, sí. Pero, como te digo, o sea, voy a tener que ir a comprar esto, me queda un poco lejos, pero me encantó un montón. La verdad, yo te voy a decir la verdad, eh, me encanta hablar con vos, Eva. La verdad que, aunque no lo creas, y capaz que decís, no, yo te admiro a vos, porque sí, sí, te escuché hablar la otra vez con Gus, estabas tomando nota de lo que decías y estaba muy, muy copado. Y bueno, como estudiante me viene re bien. Así Vale. que voy a tener en cuenta esto y bueno, apenas me pueda desocupar o algo, seguimos con la charla y podemos No, a mí también... también me encanta hablar contigo, aunque creas que no, porque sí me pone a Sí, no, pensar mucho mira, yo, fuera de yo la sé una caja. cosa, loco. Yo sé una cosa, loco. Yo sé que vos sabés mucho más que yo. Eso te lo admito. O sea, no te voy a decir que no. ¿Entendiste? O sea, te lo admito. Pero de lo que yo sé, de lo que he estudiado, de lo que estoy estudiando de Bantil, podría decir que hay cosas que yo sé que vos no sabés sobre Bantil y sobre tu juicio sobre lo que digo. Pero Todos, obviamente, todos, filosofía Sí, general, pero sí, sí, claro, todos claro, eso es así. esto así es. Hay cosas que tú sabes que yo no y que yo sé que tú no sabes. O sea, esto es parte de la naturaleza del conocimiento. claro, sí. Señores, esto ha sido la Cantina del Ateo, ha sido una conversación amigable y civil entre Boanerges y Sebastián. Los esperamos en próxima ocasión. Denle me gusta, suscríbanse, den clic en la campana. Que tengan muy buen día. Y Bruno, nosotros nos reunimos alrededor de las 11 p.m. de tu zona horaria. Sí, Precisamente sí. el mismo enlace, ¿no? El día que quieras, estás completamente invitado. Sí, no, voy a volver, eso sí. Bueno, un gustazo, ¿eh? Bueno, un abrazo. Igual.